Mi intervención abre el bloque de personalización de la educación. Y vamos a presentar un trabajo que tengo el placer de compartir con Zaira y Pérez, mis codirectores de tesis, y también Miguel, que forma parte fundamental de mi tesis doctoral. Y la presentación se ha enfocado en la dimensión relacional, transformar la convivencia, mejorar relaciones efectivas mediante juegos deportivos tradicionales de cooperación o oposición. Primero de todo, como premisa ideológica, ética, este trabajo se sustenta sobre la ética de los cuidados, por lo tanto entendemos a las personas como entidades relacionales interdependientes. Somos nuestras relaciones, no solamente con otros seres vivos, sino con condiciones materiales o superestructuras derivadas de los condiciones materiales, como puede ser la cultura, como puede ser las reglas de ideologías, todo aquello que no es tangible. Desde esta premisa de que somos porque nos relacionamos, partimos. Por lo tanto, ya entrando en la praxeología motriz propone que es posible educar en diferentes dimensiones, incluida la relacional, y una educación de las conductas motrices propone que una buena selección de los juegos puede educar en la dimensión relacional. Aquí hago un inciso porque desde mi punto de vista, la dimensión relacional, el juego puede educar a nivel competencial, como aprendemos a relacionarnos con los demás, y no me voy a enfocar tanto allí, sino en las consecuencias de las interacciones del juego. Es decir, ¿puede el juego modificar mis relaciones con los demás? Más que podemos mejorar, dar mis competencias relacionales. Dicho esto, el estudio lo hemos realizado sobre juegos de cooperación o oposición por la riqueza de relaciones que tienen, y desde un punto de vista praxeológico, dentro de la cooperación o oposición hay otros rasgos de la lógica interna que pueden afectar a la forma en la que nos relacionamos con los demás. No todos los juegos de cooperación o oposición están dentro del mismo saco. Vamos a ver si la lógica interna afecta a esas relaciones. El objetivo del estudio fue evaluar el juego, el efecto de los juegos deportivos tradicionales. En este caso escogimos robar piedras y yo soy guardián y cazador, dos juegos tradicionales con lógicas internas diferentes, sobre la aceptación y rechazo social de los estudiantes. ¿Vale? A ver si las interacciones que sucedían en el juego afectaban los niveles de aceptación o rechazo. Rápidamente como metodología, 121 estudiantes de este centro, universitarios, participaron en nuestro estudio y realizamos un diseño experimental con un grupo experimental 1 que jugaron a robar piedras, un grupo experimental 2, guardián y cazador, y un grupo control, que realizó una sesión teórica. Los derechos de los participantes se garantizaron con el comité de ética y consentimientos informados. Metodología. ¿Cómo medimos nosotros las relaciones interpersonales y por qué es importante medirlas? Ser seres interdependientes, entidades relacionales, a la hora de personalizar cualquier tipo de aprendizaje tengo que entender qué relaciones están atravesando a cada una de las personas con las que trabajo, con las que educo. ¿Cómo se mide esto? Una de las maneras es un cuestionario sociométrico. Para los que no están familiarizados con los cuestionarios sociométricos, básicamente se trata de preguntar sobre tus relaciones. En nuestro caso, como medíamos aceptación y rechazo social, ¿con qué personas te gustaría realizar una actividad extraordinaria al final del curso y con qué personas no? Con el objetivo de evaluar la aceptación y rechazo social. Características del cuestionario: nominaciones dirigidas, es decir, el alumnado tenía un listado de los componentes del grupo y escogía y dirigía sus nominaciones, con quién quiere hacer una actividad y con quién no. Ilimitadas. En este caso podían escoger a todos los miembros de la clase, excepto a sí mismo. Y ponderadas. Dábamos un orden, dábamos un peso mayor a las primeras selecciones que a las últimas, entendiendo que, y así
se les explicó a los alumnos que las personas que eligieran primero serían sus preferencias para marcar diferentes grados de efectividad entre ellos. Importante, como protocolo del cuestionario sociométrico, hay que explicar que las respuestas van a ser confidenciales, son temas personales, una separación física para garantizar la privacidad y que cada uno escriba lo que realmente le parezca, y explicar un propósito del cuestionario para garantizar la seriedad. En nuestro caso, contextualizamos todo en base a una actividad de final de curso para que los alumnos de verdad escogieran a las personas con las que querían ir o no, y de esta manera tenemos la seriedad o una mayor validez porque sus respuestas impactarían en una actividad futura. Las preguntas que se hicieron es con quién te gustaría compartir la actividad de final de curso y con quién no te gustaría compartir la actividad. Finalmente, el cuestionario se realizó a través del móvil, cuestionario digital, a través de la plataforma Sometis, que facilitó toda la recogida de datos y posterior interpretación. ¿Qué beneficios tiene un cuestionario sociométrico? Pues puede servirnos para evaluar la cohesión de un grupo, las dinámicas sociales que hay ahí, evaluar la posición social de cada estudiante. No necesariamente nos enfocamos en un grupo, sino, vale, fulanito, ¿qué posición juega? ¿Qué posición tiene en el grupo? Eso nos permite detectar estudiantes más populares, que sean líderes, que tengan riesgo de exclusión o aislamiento, etc. También nos puede servir el tema que hay gente y compañeros que se dedican a los conflictos para detectar mediadores en conflictos. Por ejemplo, dos personas que tienen un problema, tienen un amigo en común, pues la sociometría nos permite desvelar estas conexiones, reconocer subgrupos dentro de una clase. Si hay subgrupos de afinidades, pues también la sociometría nos aporta toda esta información relacional. ¿Con qué objetivo? Personalizar el aprendizaje. En base a cómo son las características de mi grupo y qué papel relacional tiene cada estudiante, diseño las actividades que realizaré. Para verlo de manera visual, si no estamos muy familiarizados con la sociometría, la representación gráfica se llama sociograma. Básicamente es una figura, un esquema donde los puntos son alumnos. En este caso el programa automáticamente asociaba mujeres con el color rosa y hombres con el color azul. Cuanto más concéntrico esté en el punto, quiere decir que ha recibido más nominaciones. El primer sociograma de aceptación social, esta persona es la más aceptada, la que ha recibido más nominaciones. En cambio, el rechazo social, esta persona ha sido la más rechazada. Por lo tanto, no siempre es bueno estar en el centro del círculo, depende de la pregunta. No se aprecia demasiado bien, pero las líneas continuas de color rosa son nominaciones recíprocas. Yo te he elegido y tú me has elegido, y te he rechazado y tú me has rechazado. Las discontinuas de color verde son unidireccionales. Yo he podido elegir a Pepe, pero Pepe a lo mejor no me ha elegido a mí. Y en las unidireccionales hay una flecha donde indica la dirección de la nominación. ¿Vale? Entonces, básicamente, esto nos da una visión gráfica y visual sobre cómo es nuestro grupo y qué posición juega cada alumno. Pero el problema de los cuestionarios sociométricos son cuestionarios puramente cuantitativos, no nos dan demasiada información de por qué he elegido o rechazado a alguien. Por lo tanto, en nuestro estudio también realizamos un pequeño cuestionario ad hoc y donde le preguntábamos, oye, si has mantenido tus relaciones o si las has cambiado, ¿por qué ha sido? ¿Vale? Para asegurarnos que ha sido por causas derivadas del juego o no. Por otro lado, el análisis cuantitativo del cuestionario sociométrico se realizó mediante el Social Network Analysis, concretamente el programa OCINET. Se realizaron pruebas no paramétricas de Wilcoxon y para el análisis cualitativo se hizo una pequeña categorización sobre si la respuesta hacía referencia a lógica interna, externa o ambas. De esta manera entendíamos el por qué los estudiantes habían mantenido o cambiado sus relaciones.
Los estudiantes, como hemos dicho, jugaron al juego de robar piedras. Se ha mencionado aquí anteriormente. Es un equipo contra otro equipo, con el objetivo de pues, robar unas pelotas y estar en el campo contrario. Cuando yo entro en el campo contrario, puedo ser capturado y me convierto en un prisionero. Y básicamente pues el juego finaliza cuando robo todas las piedras del equipo contrario o por un tiempo límite. El otro juego es el juego del oso guardián y cazador, es un poco menos conocido. En el oso guardián y cazador es una estructura donde el oso tiene un rol vulnerable, una persona que se sienta en el suelo no puede hacer ninguna acción. Los cazadores están alrededor y su objetivo es golpear con un pañuelo al oso, un juego con presencia de agresividad motriz. El guardián, por otro lado, está conectado con una cuerda al oso para limitar su movimiento y debe proteger al oso de los golpeos, también con un peto, de manera que cuando el guardián golpea a un cazador con el peto, se produce un intercambio de roles. El cazador pasa a ser oso, el oso guardián y el guardián cazador. Más o menos, de manera resumida, estos son los dos juegos que son de cooperación o oposición con lógicas internas diferentes. Equipo contra el resto y dos equipos con duelo simétrico, red exclusiva inestable, exclusiva estable, juego sin competición con competición, diferentes roles de vulnerabilidad, protección, agresividad, un rol más arriesgado, más conservador, prisionero, un rol dependiente y diferentes tipos de interacción motriz. Todos los roles pueden realizar cooperación con compañeros de equipo, la defensa hace oposición contra los rivales, los atacantes, ladrones y prisioneros también se oponen a la defensa rival, mientras que el tipo de interacción motriz, el oso, es de una posición hacia los cazadores y cooperación con el guardián, lo mismo con el guardián que coopera con el oso y se opone a los cazadores, y el cazador que se opone a guardianes. La red de intercambio de roles, lo he explicado anteriormente, y el oso guardián y cazador tienen mucha más agresividad motriz que el robar piedras. Entonces, ¿afectan todas estas características de la lógica interna a las relaciones que se producen entre los estudiantes? Es decir, después de jugar a estos juegos, cambio mis elecciones de aceptación o mis rechazos sobre mis compañeros. Pues los resultados cuantitativos indican que hubo un incremento significativo de la aceptación emitida y recibida a nivel individual y grupal, una disminución de los rechazos grupales, por lo tanto, ambos juegos parecieron mejorar la dinámica grupal, pero hubieron algunos matices. El juego de robar piedras disminuyó también los rechazos a nivel individual y provocó unas mejoras relacionales uniformes. Más o menos todas las mejoras afectaron de manera similar a todos los cuadros. En cambio, el oso guardián y cazador tuvo mejoras menos uniformes, es decir, algunas personas que mejoraron su posición relacional y otras no. Y por parte del grupo control también observamos que hubieron algunas mejoras significativas que luego son parte de la limitación del estudio, que luego las contextualizamos con los datos cualitativos. Como no voy muy bien de tiempo, aquí hay un poco un resumen de todas las variables que medimos, pero ya he explicado los resultados. A nivel cualitativo, vimos que las personas que habían cambiado de opinión sobre con quién querían ir en la actividad final del curso y con quién no querían ir, lo hicieron generalmente haciendo referencia a la presencia de un equipo. Es decir, le he elegido porque ha sido mi compañero y he jugado limpiamente, o le he dejado de rechazar porque ha sido empático con los capturados. Es decir, la presencia de un equipo constante parecía haber influido en su cambio de decisión. Sin embargo, en el oso guardián y cazador no tenemos un equipo constante.
constante. Estamos todo el rato cambiando de gente con la que colaboramos, gente con la que nos oponemos. Por lo tanto, los comentarios de cambios de opinión hacen más referencia al rol de tanto la estructura de equipo. Por su parte, el grupo control, destacamos que la gran mayoría mantuvo sus relaciones, pero los que cambiaron de opinión lo hicieron por desconocimiento de los compañeros o sin motivo alguno. Esto fue consecuencia de la aleatorización de los participantes en el grupo control, que fue una limitación porque asumíamos que se conocían mejor de lo que se conocía. Por lo tanto, hubieron personas que cambiaron de opinión sin motivo alguno porque no se conocían. Entonces, es una limitación del estudio. Vemos que de color rojo las respuestas de los cuestionarios cualitativos que hacen referencia a la lógica externa están puestas de color rojo, de color naranja a ambas, lógica interna y lógica externa, y de color amarillo a la lógica interna. Vemos que muchos de los cambios de opinión se dirigieron involucraron de alguna manera a la lógica interna. ¿A qué hacían referencia desde la lógica externa? A relaciones previas. Es decir, mucha de la gente que no cambió de opinión fue porque ya tenía muy claras sus amistades desde antes de jugar. Como conclusiones, los juegos deportivos tradicionales de cooperación o oposición generalmente mejoraron las relaciones interpersonales, socioafectivas a nivel individual y grupal. Como contextos lúdicos mejoraron la aceptación y el desarrollo social. Pero las particularidades de la lógica interna diferentes hicieron que en el juego de robar piedras se focalizaran, fueran unas mejoras más uniformes, se focalizaran más en la presencia de un equipo. Mientras que en el juego de cazador, al interactuar de manera más espontánea, aleatoria o con vínculos preferencia, no necesariamente por la presencia, me relacionaba con las personas que a mí me apetecía, no con mis compañeros de equipo, pues tuvo unas mejoras más concretas y específicas y menos uniformes. Como conclusión, la sociometría es una herramienta clave para la personalización de la educación de las conductas motrices, entendiendo que somos seres relacionales. Entender el contexto relacional del grupo y del alumno nos ayuda a poder adaptar mejor nuestra práctica educativa. Y podemos analizar desde la posición social de cada participante, una dinámica grupal o subgrupal y relaciones concretas que, por el motivo que sea, nos interesen. Limitaciones del estudio. Fue como prueba piloto para empezar a introducirnos en la sociometría. Se hizo simplemente una intervención de 8 minutos. Las relaciones interpersonales, rasgos, precisan de más tiempo. Por lo tanto, igual fueron respuestas agudas. Los participantes tenían mucha homogeneidad, al final todos son dotados motrizmente y llevan a estudiar INEF, y la distribución aleatoria de los participantes limitó los resultados, ya que si es ese tipo de estudios es más interesante hacerlos en contextos naturales. Entonces, gracias por vuestra atención. Estoy más que dispuesto a escuchar críticas, no os guardé ninguna. Y agradecer de nuevo a Zaira, Miguel y Pere por todo el apoyo y el trabajo del grupo ya en general. Muy bien, Carlos, porque ha hecho un esfuerzo, llegó hace nada, 24, 48 horas de Estados Unidos, donde ha hecho una estancia, todavía con jet lag, algo de gripe, y se le agradece ese esfuerzo. Muchas gracias, Carlos. Mira, estamos en el bloque donde una cuestión que nos planteamos es que cuando estamos con un grupo de personas o de jugadores, no todos son iguales. Hay heterogeneidad, y es entonces cuando se habla de tratar de acudir a esa variedad de características que tienen las personas. En alguna ocasión se habla de generar intervenciones individualizadas, ahí Pierre dice, bueno, más que individualizadas deberían ser grupalizadas, es decir, el perfil de hablar de personalizadas, ¿no? Una intervención personalizada.
Bueno, hay alguna reflexión de la que parte lo que vamos a presentaros. Un juego, ya lo conocéis, Across the Cross, el juego de los cántaros, Across Ratón, etcétera, que lo ponemos en práctica. Y ese juego que ha sido estudiado, que ha sido descrito, que ha sido puesto en escena en otras ocasiones con grupos, con colegas del grupo de Pierre, nos muestra que hay una riqueza ahí relacional. No hay un marcador final, sino que hay un intercambio de relaciones muy interesante a tener en cuenta. Y resulta que la lógica interna me dice, si yo hago, la primera cuestión importante, si yo hago este juego de manera que la persona que sale del cántaro sale huyendo, hay 3 roles con cambios de rol que cambia drásticamente por aparentemente un pequeño cambio, que es decir, pues ahora el que va a salir, en lugar de salir huyendo, va a salir persiguiendo. Y el que perseguía pasará a ser el que huye. Las flechitas, si no entendemos de este universal, pues las flechitas ya vemos que no es lo mismo arriba que abajo. Y eso provoca un cambio impresionante en la manera de intervenir de los jugadores a diferentes niveles. ¿Le darán todos el mismo sentido? ¿Tomarán todos los jugadores las mismas decisiones? ¿Qué pasará ahí para demostrar que el grupo no es homogéneo? En cuanto a la singularidad que les caracteriza a cada uno de los alumnos, bueno, pues busquemos evidencias. Vayamos ahí a ver qué es lo que ocurre. De entrada, a los alumnos, le pedimos a los alumnos, de una manera muy sencilla, que nos digan, oye, ¿tú qué percepción tienes cuando has estado jugando a este juego de éxito o fracaso? Y el grado de riesgo que tú has tenido en los roles de, en este caso, del ratón, del gato, y ya vemos, aunque no se lea, pero ya vemos que no todos se sitúan en los mismos valores, sino que ellos mismos ya reconocen, y nosotros mostrándolo así, que no todos han intervenido del mismo momento, de la misma manera, por ejemplo, tomando decisiones, 145 alumnos que nos expresan que ellos no son iguales. Oye, y tú, en cuanto a la estrategia, la manera de organizar temporalmente tu intervención cuando eras perseguidor, ¿qué diferentes opciones has generado? Nosotros hicimos otro estudio donde, a partir del análisis de contenido, identificamos diferentes estrategias y aquí les preguntamos, como resumen, pues ir rápidamente a por el ratón, tomarme un tiempo, y ya vemos ambas estrategias, ya vemos que un gran porcentaje lee la lógica interna diciendo, no, soy perseguidor y voy a por ratón. Otros dicen, no, yo me tomo un tiempo, la minoría, leo e intervengo. O sea, que ya vemos que el grupo no es igual en cuanto a los que intervienen. Lo mismo para el ratón, el que se escapa, ¿no? Estrategias diferentes. Bueno, ya constatamos que el grupo, si tenemos en cuenta cada uno de los jugadores, es diverso. Lo mismo en cuanto a la relación con el espacio, la estrategia de qué zonas buscar. Pues una vez más vemos esa variedad, no voy a entrar en detalles. Nosotros desde el punto de vista emocional también les preguntamos, oye, ¿qué te ha aportado cada uno de los roles? Y vemos que la puntuación de las emociones, bueno, destaca sobre todo la alegría, aunque en alguna ocasión alguien siente rabia, miedo, alegría en los diferentes roles. Empezamos, por lo tanto, a comprender que cada rol que nos pide intervenir con capacidad de tener poder, más o menos, genera una respuesta a unos estados emocionales diferentes, incluso cuando se está esperando en el cántaro. Diferencias, heterogeneidad en las decisiones percibidas por ellos, en la vivencia emocional percibida por ellos. En algunas ocasiones y en otros centros, pues estrategias que se han empleado para identificar esa, digamos, diversidades, pedir a los alumnos que rápidamente pongan una enganchina, un simbolito para ver qué es lo que a ellos les ha aportado la práctica. Y visualmente se termina de ver y se puede comentar al día siguiente en diferentes momentos. Esa experiencia que nosotros hicimos también en un taller aplicado en Murcia, pues lo que pusimos fue papel de embalar en la pared y las personas que intervinieron pues nos mostraron por sus respuestas ya que los alumnos, según el significado que les había aportado el juego, podían estar distribuidos en 4 grupos de alumnos que se llevan en su mochila la percepción de 4 grupos de experiencia emocional.
No todos han sentido el mismo tipo de experiencia emocional. Y sobre las emociones positivas, no lo mismo. Y fijémonos cómo algunos de ellos incluso destacan un 8% que lo que más les ha llamado la atención ha sido la experiencia de alguna emoción negativa que han experimentado. Bueno, pues no todos los alumnos nos dicen las experiencias que viven del mismo modo el juego, y ahí tenemos las medias en las dos modalidades que expresan los jugadores. No voy a entrar en detalle, pero lo que sí es cierto que las dos modalidades no son iguales en cuanto a los efectos, a las consecuencias prácticas en los diferentes niveles de significación. Vayamos a otro nivel. ¿Han sabido captar que este juego puede esconder una relación ambivalente? Es decir, yo puedo, si soy gato, puedo ver al ratón como un enemigo y le voy a perseguir tal cual. Si soy ratón, puedo ver al gato como un enemigo o puedo hacer algo para despistar a alguno de los que están esperando para que alguno de ellos se confunda y que el gato le pueda atrapar. Es una relación ambivalente de alguien que me persigue a mí, le voy a intentar ayudar. Bien, pues vemos que un 19% manifestó haber hecho este tipo de conductas ambivalentes cuando era gato, o cuando era ratón, un 30%, y vemos que, por lo tanto, no todos, el 100%, 145 alumnos y de nuestro centro, fueron capaces de desvelar, o de poner en práctica, mejor dicho, esa relación ambivalente, que el juego nos lo permite. Y en esa experiencia de Murcia, pues vemos que el entender la cooperación o una interacción neutra, es decir, pues bueno, yo si soy ratón voy a buscar un cántaro y no me fijo en nada, pues bueno, veíamos que aparecían de diferentes maneras. Hace poco nos publicaron un artículo en Plus One. Para mí es uno de los artículos más difíciles o más, desde mi punto de vista, del que me siento más satisfecho de lo que hemos hecho en nuestro grupo, porque intenta tener en cuenta dos visiones. Lo que vemos desde fuera, comportamiento motor, lo que vemos desde la significación de las personas que han intervenido, un acercamiento a la conducta motriz, pero uniendo al mismo tiempo diferentes dimensiones de la conducta motriz. Eso lo hemos hecho ya en algún otro estudio y eso no es fácil, pero pensamos que nos generan evidencias, esas visiones, esos acercamientos, para mostrar esa heterogeneidad. Bueno, de momento, solo si nos fijamos en las líneas azules o rojas, vemos que el número de cambios de rol cuando se juega en una modalidad y en otra es diferente. Igual que el esfuerzo físico, e igual que el número de personas a las que se persigue. Es decir, cambio del sistema de roles provoca un cambio en los efectos en general, los efectos a nivel de decisiones, de relaciones, de esfuerzo físico. Lo hemos constatado. No pasa lo mismo en las dos modalidades. Bien, cuando analizamos las estrategias de las personas que intervienen, vemos que aquí hay una gran también variedad de estrategias respecto a las dos modalidades y también de orientaciones emocionales. Vayamos a ver cómo la persona nos está constatando, sin a lo mejor ser consciente, el concepto fuerte, entiendo yo, de conducta motriz, y es que todo está unido. Y cuando yo le doy significado a lo que he hecho, me está narrando cuestiones que hacen referencia de manera unitaria, sistémica y compacta esas diferentes dimensiones. Por ejemplo, yo, un alumno, ¿no? Yo cuando era gato, iba rápidamente a intentar atrapar al ratón. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Me dice, mi estrategia consistía en dirigirme velozmente hacia el ratón, ya que éste podía unirse a un cántaro e introducir un ratón nuevo. Que no estuviera ese ratón nuevo físicamente cansado. No me dice que esa persona me va a generar más problemas, sino como ha estado descansando, aquí la persona será muy explosiva. La lectura que hace esta persona no es que me vaya a dificultar, me vaya a proponer dificultades decisionales. No, estará descansado. Es una lectura. Y por eso iba rápido. Otro, he ido rápidamente para cambiar de rol y poder descansar.
no me quiero fatigar. O sea, la lectura, la interpretación, orienta su decisión hacia ese aspecto orgánico. Otros, en cambio, nos estarían destacando el aspecto afectivo, ya que no me gustaba tener ese rol de gato y quería liberarme. No me gusta, no cansarme, afectivamente estar en ese rol no me gusta, quiero cambiar de rol, me siento incómodo, emocional. La decisión de esa persona es emocional, todo está unido, pero el significado es diferente en un grupo que hemos dicho antes que no todos son iguales, y ahí nos constatan las evidencias que los significados son diferentes, como gato y como ratón. Por ejemplo, significado relacional y afectivo, por no leer los dos. Prefería entretenerme un rato para jugar y pasármelo bien con el gato. Quiero divertirme, pero relacionándome con el gato. Así me tomaba más tiempo antes de cambiar de rol. Ya no es un aspecto físico, ya no es un aspecto decisional, sino entretenerme, divertirme. Aspecto relacional. También he llevado dos estrategias, ir al cántaro elegido rápidamente y según la situación, y también he estado en situaciones en las que me he visto algo superior y he mareado, despistado al gato, relación. Y entra en juego también el colocarme detrás de un cántaro y fastidiar al cántaro. Ahí hay una ambivalencia, fastidiar al que está cántaro porque yo estoy detrás, me puedo unir a cualquiera de ellos, ya que el gato está cerca. ¿Qué me está diciendo? Que si esa persona se une a uno, el gato le podrá atrapar. Todo eso le gustaba, la parte interactiva. ¿Qué es lo interesante de esto? Que sin ser conscientes, en un simple comentario, comprendemos un poquito mejor y claro esa visión multidimensional de las conductas múltiples. Muy bien, tenemos ya esa visión general. Vamos ahora a hacer un seguimiento personalizado de dos alumnos que participaron, Óscar y Joana, con esa visión 360, y vamos a ver si uniendo esas dimensiones podemos decir que han sido diferentes. De entrada, Joana me dice que su estrategia temporal ha consistido en ir rápidamente a por el ratón como gato, diciendo, iba rápidamente a por el gato para ser más rápido que el ratón, iba a por el ratón, aunque debía ser previsora, porque cuando se cambiaba de ratón a cántaro, la persona que salía pasaba a ser gato en la segunda modalidad. He ido rápido, pero con precaución. Ahí no ha habido mucha reflexión, ¿no? Estrategia espacial. Seguía la trayectoria del ratón y intentaba estar a su lado siempre lo más cerca posible. Óscar. Bueno, yo me tomaba un tiempo para huir tras el cambio de ratón al cambio de cántaro y yo a ratón. Empieza a tener un nivel de descodificación un poco más compleja respecto a lo que nos denuncia si lo comparamos con Joana. Aspectos espaciales. Intentaba rápidamente anticiparme al ratón para cazarle antes. Y ella, bueno, pues yo intentaba estar muy cerquita. O sea, no están exactamente dando una explicación igual de lo que hacen en los dos roles. En el caso de Joana vemos que sus huidas son más complejas en algunos casos, mientras que Óscar muestra en algún momento empatía. Por ejemplo, yo iba rápidamente como ratón, me ponía en el cántaro, ¿por qué? Porque me interesa el grupo y quiero que haya dinamismo, que todos participen. Por ejemplo, en el ratón iba a esconderme detrás de algún cántaro para jugar con el gato, asumir riesgo, disfrutar de ese momento sin la presión de qué es lo que me puede hacer el gato si me persigue. Ir a buscar un cántaro próximo para que el juego fuera más dinámico, eso sería empatía, ¿no? Bueno, y eso vemos que cuando le damos un sentido emocional hay personas que les gusta sobre todo el poder, el que no me cacen, el cazar, el atrapar, y otros el proceso. Una habitación hacia lo que se denomina el estatus, pasármelo bien, entretenerme, no me importaba estar en cualquier rol. Bien, y a partir de ahí, en el cántaro también, en el caso de Joana, me he divertido y he estado preparada para intervenir en todo momento. Óscar, me he divertido al observar a los compañeros, pero tristeza por estar estático y aburrido. No es un rol dinámico, y antes nos ha dicho que buscaba el dinamismo.
Bueno, pues cada persona va mostrando, por lo tanto, en diferentes aspectos, diferentes significados. Cuando era el tipo de relación de interacción, los dos no han sabido o no han manifestado buscar esa ambivalencia, el jugar con la contradicción en los dos casos. Simplemente han hecho como gato, como ratón, oponerse, son mis contrarios. Y si soy ratón, me voy a fijar en cualquier cántaro. Bien, en cuanto a esfuerzo físico, todos han considerado que el esfuerzo de este juego no es importante. Por lo tanto, cuando hay clasificaciones que usaban de velocidad, resistencia, no tiene sentido. No es un juego de esfuerzo físico para trepar, para trabajar la velocidad, la resistencia. Eso sería un aspecto, en este caso, menor, ¿no? Bueno, hicimos con Miguel, uso de la técnica de los patrones temporales. Con Rafa Lucho se hizo el análisis observacional segundo a segundo de los subroles de todos los alumnos en una modalidad y en otra, y además vimos con diferentes instrumentos, acelerómetros, y también viendo al número de personas que perseguía el gato en una modalidad y en otra, estudiamos aquí, fijaros, por una parte el género, primera variable, Sati. Por otra parte, el rol y el subrol. Por otra parte, el esfuerzo físico que nos daban los acelerómetros. Y por otra parte, el número de adversarios en las relaciones. Es decir, género, decisión, aspectos orgánicos y aspectos racionales. Todos al mismo tiempo. Y vemos que estos patrones temporales nos dicen que los jugadores no juegan por azar. O no hacen unas intervenciones sin ningún tipo de regularidad, sino que se encuentran regularidades que unen todos esos aspectos al mismo tiempo, de manera diferente. Y nos habla que la duración en el caso de la modalidad 1, en alguno de esas cadenas, la duración es menor que en el caso de la modalidad 2. Y el número de patrones que vemos aquí no son los mismos, el número sí, pero cuando hay esta línea me dice que aquí ha habido mucho tiempo, o ha habido más tiempo que aquí de cambiar de una regularidad de cadenas de aspectos de diferentes dimensiones respecto al otro. Y vemos que aquí Óscar y Joana, para la modalidad 2, no manifiestan el mismo tipo de encadenamientos de elementos desde un punto de vista, desde una visión multidimensional. Por tanto, si yo tuviera que hacer un informe de los dos, podría decir cosas como: Joana, pues al tener poder de decidir como gato, trata de actuar rápidamente, pero con cautela, aprovechando el momento de debilidad del ratón al salir. Además, actúa con cautela. Sin embargo, no ha sabido captar como gato, en la modalidad 2, la manera de actuar es muy distinta y relajada. Es decir, ¿qué ocurre en la modalidad 1? Yo voy a cambiar de rol si capturo. Y si no soy bueno, no voy a cambiar de rol. Pero en la modalidad 2, si yo me uno y están Pepe y Juan Pedro, si yo me uno a Pepe, yo soy la otra persona me persigue, acto seguido, si yo me uno a Pepe, la otra persona cambia de ser gato a ratón, no porque lo haya conseguido él. La lógica interna le permite. Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo si soy perseguidor? Relajarme y esperar que mi ratón se una, porque me hace la función. No lo han sabido captar. Y es lo que aquí diremos en el comentario, ¿no? En el informe. En la dimensión relacional, pues eso, su relación, su interacción es neutra respecto al grupo. Mantiene el juego como un juego de oposición en todas las modalidades. No tiene en cuenta todas las posibilidades de interacción motriz, de metacomunicación con los demás. El esfuerzo en esta intervención ha sido escaso. Reconoce que en la segunda modalidad ha participado más. Emplea variedades, como nos dicen los indicadores, las evidencias. Y tanto en los dos roles disfruta del juego, del proceso, orientación hacia el estatus. Como gato y como ratón, en el rol de cántaro, disfruta observando. O sea, fijémonos como cuando a veces pensamos que si alguien está capturado o si está en un rol no muy activo, no está con mucho compromiso motor, pensemos que está implicado en el juego. Porque simplemente mirar qué es lo que ocurre, se genera ese contagio a nivel emocional y otros niveles interesantes, ¿no? Como patrones temporales está poco tiempo en el rol de ratón, sale de manera tranquila, realiza recorridos cortos, aunque suele ser eficaz, ya que no la atrapan.
En la modalidad 2, sus intervenciones son más prolongadas en los diferentes roles y siempre tiene éxito y alterna esfuerzos ligeros con vigorosos. Eso podríamos hacerlo igual de Oscar con esa visión multidimensional para terminar de intentar hacer un seguimiento personalizado. ¿Qué nos inspiran estas primeras evidencias? Pues bueno, si yo quiero hacer una intervención personalizada, podría plantearme como educador, desde el punto de vista orgánico, si no todos tienen el mismo nivel de esfuerzo físico o de coordinación o de empleo de alguna de las capacidades, por ejemplo, yo podría hacer subgrupos homogéneos. Fijémonos, si hiciéramos una carrera, para que lo entendamos, si tuviéramos que hacer una carrera por grupos, puedo hacer que la suma de todos los jugadores, en cuanto a capacidades, sea la misma en todos los grupos. Que el que corre más, corre menos, corre de manera media, la suma sea igual al grupo 1, 2 y 3. Eso sería una manera de homogeneizar. Desde el punto de vista cognitivo, siempre intentar favorecer que todos tengan que pasar por todos los roles para generar la estrategia, el observar y ver qué ocurre, variedad en la composición de grupos y tipos de interacción motriz sería otro aspecto desde el punto de vista racional. Y claro, hemos visto que hay gente que busca el poder, ganar, perder, sobre todo el intentar no perder. Y hay personas que no les importa no competir. Pues vayamos a hacer variedad de situaciones, no siempre competitivas, de suma cero, de al final clasificarlos y compararlos, sino con o sin marcador, ¿no? Y sobre todo también fijémonos en la posibilidad de incidir en cómo la gente vive el juego desde la regulación emocional, ¿no? Esa sería una aproximación que queríamos compartir con vosotros sobre lo que significa hablar con evidencias de que no dentro de un grupo de personas todos son iguales, no solo desde una dimensión de la conducta motriz, sino diferentes dimensiones, no solo de lo que nos dicen los marcadores o los acelerómetros o el análisis observacional desde fuera, sino también cuando los protagonistas explicitan el sentido que le han dado a lo que han hecho desde esa visión multidimensional. Muchas gracias. La siguiente intervención la presenta Mario con un grupo que ha hecho, con un estudio que ha hecho con otros colegas y también con Miguel. Gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad que han dado de estar aquí y de aprender constantemente con ellos y con todos. Mario, perdona, ¿a dónde se llama el portuguesismo que tienes por ahí? La primera y segunda palabra. ¿Cuál? Freguesía. Juegos de freguesía tiene a ver con fregueses. ¿Cuál? Tiene a ver con un juego, una forma, una organización administrativa que se dirige a las personas que viven dentro de ese pueblo. En Portugal, la organización está hecha no por parroquia, si así podemos decir, pero con el término de freguesía que viene de fregueses. Esto es, un fregués es una persona que pertenece a ese espacio cultural y espacio comunitario y que hace parte y que constituye parte de una organización tipo ayuntamiento no principal, intermedio. Pronto, daí. Es un término que estamos siempre, porque no es muy común. Yo creo que aquí, en la lengua